Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale? Vamos a hablar de todo un poco, pero son más espirituales. El propósito de esta lectura, corazón, es que vosotros vean la luz, encuentren su camino. Muy bien, mi querido Géminis, empezamos. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El único medio de contacto que yo dejo, si en caso le interesa lo que es una lectura personal, es en la descripción de la lectura, yo dejo lo que es un correo. Por los mensajes de YouTube, no, ningún tipo de dato personal. Muy bien, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Te noto, Géminis, que estás muy pensativo, muy pensativa. Puede ser que a lo mejor de repente algo te está preocupando, puede ser que estás en una etapa de filosofando, cariño, por la vida, ¿por qué no? O a lo mejor de repente me dices, Richard, estoy planificando, estoy estudiando cómo hacer un cambio, cómo hacer un proyecto, pero tu cabecita está trabajando lo que es a 1000 por horas. Vamos a seguir. Me dicen, es muy importante la actitud. La actitud. ¿Cómo tú puedes ver esta situación, cariño? Para todo va a haber solución, ¿vale, corazón? Lo importante es que tú tengas fe. Lo importante es que tú creas en ti. Eso es lo más importante. Si tú te has dado cuenta, Géminis, las 3 campanadas que yo he hecho han sido prácticamente magníficas, corazón. Magníficas. Te juro, Géminis, que yo estoy haciendo el tema de las campanadas y no sé qué pasa. Será por el árbol de níspero que tengo al frente. Hay dos, no sé en tu país cómo lo llaman. Aquí lo llaman cuculas, palomas serranas. En Perú lo llaman cuculas o palomas serranas, que son grandes. Y estas dos me están viendo. Me están viendo como diciendo, ¿qué está haciendo este chico? O sentirán las energías. ¿Y cómo levantan sus alas? Levantan sus alas, corazón. Voy a tener que comprarme lo que es o tomar una foto y un día lo voy a colgar lo que es en el Shorts, ¿vale? Para que vosotros vean. Pero siento que esta lectura va a ser muy espiritual. Siento que esta lectura hay un mensaje muy especial aquí. Porque yo hago caso mucho de las señales, ¿vale? Mucho, especialmente de la naturaleza. Va a ser algo muy especial. Es que ni se han movido, ahí está. Me están viendo, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice el oráculo? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Dice, la encrucijada, corazón. Siento, mi querido Géminis, sí, estás como un poco preocupada, tenso, tensa. ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo actuar? Posiblemente estás buscando mucha información, posiblemente estás preguntando a tu entorno, a la persona que está vinculado contigo en la decisión que tú quieres tomar. Estás pidiendo quizás consejos o quieres buscar otras alternativas. Esto puede ser de una forma general. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser en la salud, puede ser proyectos, pero tú estás buscando información. Veo, mi querido Géminis, que estás tan centrada en que otra persona te dé a lo que es una respuesta, quizá de repente porque me dice, Richard, en estos momentos estoy muy confundido, muy confundida con lo que tú quieres hacer, que estás dejando pasar, mi querido Géminis, las señales que te entrega Dios, las señales que te entrega el Espíritu Santo. La respuesta lo tienes tú. Las señales va a llegar o las señales ya llegaron, pero te noto, Géminis, que tú te estás ahogando lo que es en un vaso de agua, cariño. ¿Por qué te digo? Fíjate muy bien, ¿vale? Vamos a ver. Vale, lo enfoca. El número 13 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Aquí hay una llama, corazón. Esta llama tiene como unos cuernitos, no es cuerno, ¿vale? Es como vegetación, como un adorno que tiene. No dicen, tú tienes muchas ideas, cariño, muchas ideas.
La respuesta lo tienes tú. Que si tú creyeras en ti, que si tú creyeras en Dios, en la magia de Dios del universo, tenlo por seguro, corazón, que la claridad ya lo vieras. En estos momentos estás pensando en cada etapa de tu vida, el pasado, el presente, el futuro, en cada etapa de tu vida. En estos momentos posiblemente estás preguntando a muchas personas, pero nadie te da la información correcta. No te lo dan. ¿Y tú por qué te digo que tú estás tan entretenido en esta situación o entretenida que estás dejando pasar las señales? Porque detrás hay un búho, fíjate muy bien. ¿Se mira? Sí. Aquí hay un búho pequeño. El búho, cariño, escucha Géminis, es un animal, es un ave, la cual puede cazar de noche. Puede ver lo que nosotros a simple vista no podemos ver, ¿vale? Puede ver más allá de lo evidente. Entonces Géminis me dice, tienes que hacer caso de tu corazón, tienes que hacer caso de tu intuición. Todo va a ir muy bien. La respuesta lo tienes tú. Tienes que empezar a entrar en contacto con Dios, con el universo. No vaya a ser, mi querido Géminis, como el número 13. A lo mejor me dice Richard, quiero una respuesta y la respuesta está lo que es en el número 13. Busca lo que es en numerología, número 13. La respuesta puede ser que te está llegando en los sueños. La respuesta puede ser que te está llegando lo que es en un comentario. La claridad, corazón, el camino, lo tienes ahí. Simplemente tienes que creer en ti. Tu camino se está desviando, Géminis, porque posiblemente tú no crees en ti. O tu fe, cariño, está un poco desequilibrado. Vamos a continuar. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo. A ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Me están diciendo, corazón, siento, mi querido Géminis, que tú estás trabajando mucho. Estás poniendo como a 1000 por hora, cariño. O estás muy tenso, muy tensa. Porque la carta del 8 de bastos, cariño, como que me dice Richard, en cualquier momento siento que voy a tirar la toalla. En cualquier momento siento que simplemente me voy a vencer. Quizá de repente porque me dice Richard, es mucho trabajo, es mucha tensión, no sé qué hacer, ¿vale? Porque esta es una carga emocional, ¿vale? Siento que me dice Richard, necesito ayuda, Richard. Necesito ayuda, necesito que alguien por favor me rescate, necesito un consejo. No sé qué hacer. Te noto que estás un poco tenso, un poco tensa, pero recuerda, Géminis, la respuesta lo tienes tú. Concéntrate, relájate, corazón, relájate un poquito, desconecta un poco. A lo mejor de repente estás con todo eso, con toda esa tensión, cariño, porque no desconectas. Tómate un día para entrar en contacto contigo, tómate un día para reposar, tómate un día para que tu cabecita se ponga lo que es en orden. Olvídate al menos por ese día de lo que esté pasando en tu mundo, pero date un tiempo para ti, para que todo se ponga lo que es en equilibrio. ¿Vale, corazón? Porque noto que me dice Richard, ya no puedo más, Richard. No puedo más. Voy a reventar, me voy a volver loca. Me voy a volver loco con esta situación. Tómate un día para ti, te lo aconsejo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, iniciales. Que Dios universo me ayude. La letra D y la letra E. La letra T. La letra F. La letra D otra vez, uno más. La letra U. Ya está, cariño. Ya está. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Puede ser Leo, Sagitario, Aries. Otra vez, elemento fuego, un hito más. Elemento agua. Puede ser Cáncer, Piscis, Escorpio. ¿Vale, cariño? Te enseño las cartitas. Veo que el elemento fuego está muy fuerte, cariño. Muy fuerte. Leo, Sagitario o Aries está lidiando con vosotros. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque en las características te voy a dar más información, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen las semillas tibetanas, corazón.
Estas semillas se ve que lo sacan, estas piedritas, perdón, no son semillas, lo sacan de un río sagrado del Tíbet, cariño, de un río sagrado. Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis, por favor. Busco claridad. Que Dios Universo me ayude, por favor, para Géminis. Busco claridad. Que Dios Universo me ayude, por favor, para Géminis. Busco claridad. Muy bien. Mi querido Géminis, dime si tú a veces sientes que en tu habitación es como si hubiera, yo qué sé, cariño, vamos a suponer un bicho, una rata, un gato, lo que sea, porque no es que vea algo, ¿vale? Simplemente que tú sientes como que mueven tus objetos, de repente tu cajón o en tu habitación. Me dice mucho en tu habitación. En tu habitación, cariño, es como que me dice Richard, yo me levanto y a veces parece como que ha movido algo o escucho lo que es un ruido. No sé por qué siento, Géminis, que es una energía traviesa o travieso. O es un duende, ojito, o puede ser de repente la energía de una criatura que ya no pertenece a este plano terrenal. Y entonces, pues empieza como, yo creo que inclusive puede ser que esta energía no es consciente de lo que hace. Esto pasa mucho, ¿vale? Ellos piensan que todavía están lo que es en esta tierra. No son conscientes de que ya no pertenecen a esta tierra. Y por eso que tú posiblemente escuchas mucho esto. Sonidos, sonidos. Es una energía, puede ser también mayor, pero es una energía como muy infantil, ¿vale? Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Muy bien. Corazón, siento que tienes mucho miedo. No lo sé a qué, pero tienes mucho miedo. Puede ser de repente, yo creo, Géminis, que tú estás en una temporada en la cual estás filosofando, corazón. ¿Qué va a ser de ti quizás de repente de aquí a 10 años, 20 años? Te preocupas de repente por tu estabilidad económica, te preocupas de repente por la familia, te preocupas de repente por una persona X. Pero sobre todo también, mi querido Géminis, por ti, por ti. Es como que me dijera Richard, me gustaría ganar tiempo. ¿Te hubiera gustado de repente, Géminis, yo qué sé, tener 20 años, 30 años? Puede ser, ¿vale? Es como que me dice Richard, si yo tuviera esa fuerza suficiente, si yo tuviera esa oportunidad que posiblemente actualmente vosotros lo tienen, tú harías muchos cambios en tu vida, muchos cambios. Perdón. Siento, mi querido Géminis, que también tú quieres como recuperar tiempo porque como que quieres de repente tener esa oportunidad de haber vivido más en una situación. Puede ser con los hijos, puede ser con una persona, puede ser con la familia, o simplemente tú me dices, Richard, me gustaría recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido. Mi querido Géminis, sé que es un poco frustrante esto, es muy frustrante. ¿Por qué te digo esto? Porque alguna vez también yo lo pienso, corazón. Alguna vez lo pienso. Pero yo sé que lo que te voy a decir quizás de repente es muy radical, pero es así, Géminis. Lo hecho ya está hecho, corazón. Lo hecho ya está hecho. Tú lo que tienes que hacer, cariño, es aprovechar tu presente, es aprovechar tu momento. Tienes que empezar, nunca es tarde, cariño, nunca es tarde para volver a empezar otra vez. Si tu problema está relacionado con la parte económica, corazón, hay muchas marcas famosas que cuando se han jubilado han hecho de repente una empresa, un negocio que tenían lo que es en mente y han sido exitosos, cariño. Nunca es tarde. Si tú me dices, Richard, lo que pasa es que me gustaría posiblemente tener esa oportunidad de conocer más a una persona, conocer más a tu hijo, a tu hija, a tu familia, etcétera, etcétera. Nunca es tarde, cariño. Aprovecha,
Aprovecha que ahora puedes, que estás vivo, que estás viva. Aprovecha que estás al costado de él o de ella. Disfruta el momento. Disfruta. Otra cosa que tú me dijeras, Richard, ¿sabes qué pasa? Siento que estoy perdiendo tiempo con una persona. Puede ser el caso, porque es como que tú me dices, Richard, el tiempo se me va de las manos. Se me va de las manos el tiempo. Siento que los años pasan y no estoy haciendo nada. Cariño, estás haciendo mucho. Estás haciendo mucho. Cada persona, mi querido Géminis, es clave en la historia de la humanidad. Cada persona tiene un propósito. Es clave, corazón. Entonces, no pienses que posiblemente no estás haciendo nada, porque hay como una pequeña insatisfacción, ¿vale? Una pequeña insatisfacción. Todos tenemos un plan divino. Todo es un efecto dominó. Cada persona forma un punto clave para la evolución de esta tierra. Entonces, no te sientas mal. El otro punto, mi querido Géminis. Siento, Géminis, como que tú quieres atención de alguien o reconocimiento de alguien, corazón. Puede ser que estas personas están muy distraídos o tienen de repente su propia historia, sus propios problemas, pero tú quieres reconocimiento. Siento que a lo mejor me dice Richard, ¿cómo me gustaría que al menos me digan gracias mamá, gracias papá, gracias hermano, gracias tío, gracias amor, lo que sea? Yo me sentiría bien, sentiría que lo he logrado, corazón. Esto, Géminis, puede pasar de repente para aquellos que los hijos ya están saliendo del nido, ya son adultos, corazón. Entonces, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, para mí siguen siendo mis bebés, mis niños, mis niñas. Pero cariño, el ser humano va evolucionando, el ser humano va buscando lo que es su camino, al igual que tu corazón, que tú lo has hecho en su momento. Entonces, no te sientas mal por esto. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros te veo llevando como flores o te veo de repente arrodillado, arrodillada en un camposanto. Posiblemente es como que tienes ganas de visitar a una persona que ya no está en este plano terrenal o acabas de hacerle de repente lo que es una visita. Y te hubiera gustado quizás, Géminis, poder hacer algo más. O te hubiera gustado de repente poder haber vivido más, tener más trato con él o con ella. Puede ser padre, puede ser hijos, puede ser familia. Es que te digo esto, Géminis, y es como si yo estuviera ahí contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque es como si yo sintiera la tierra, el césped, o en ese lugar donde tú estás. Es como si en estos momentos yo estuviera sintiendo tu energía, o posiblemente muchos de vosotros están viendo la lectura y justo estás visitando este campo santo. Es algo muy, muy curioso lo que siento contigo, esta conexión. Te veo, mi querido Géminis, que con las manos abiertas tocas la cruz, tocas la tierra. Es como que quieres sentirles a ellos. O tú de repente, en tu mente, en tu imaginación, posiblemente tu energía se traslada hasta ese lugar donde está este ser querido y te gustaría posiblemente tocar ese campo santo, mi querido Géminis. Es muy curioso, cariño. Es muy curioso por qué estás sintiendo esto tú, cariño. ¿Por qué estás sintiendo esto? O tú acabas de tener lo que es una revelación, lo has soñado, o tú me dices, Richard, últimamente tengo ese tipo de pensamiento, pero tú sientes esto. Extrañas mucho a una persona que ya no está en este plano terrenal. Lo extrañas mucho, corazón. Es como si hubiera sido, yo qué sé, había entre vosotros dos había mucha confianza. Es como si hubiera sido tu alma gemela. Recuerda, mi querido Géminis, que las almas gemelas no todo tiene que ser pareja. Puede ser que fue tu hermana, tu hermano, tu padre, tu madre, una persona muy especial. Muy especial.
Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Hay un grupo Géminis que te gustaría de repente perdón, perdón. ¿Quieres que una persona te diga te perdono, te quiero? ¿Quieres que una persona posiblemente entienda por qué tú actuabas así? ¿Por qué actuabas? Géminis, ¿sabes qué te pasa, cariño? ¿Sabes qué te pasa a ti, corazón? Eh, Lamentablemente, mi querido Géminis, o muchos de vosotros de repente desde muy niños o desde muy niñas, como que no han sido valorados, no han sido valorados, siento como algún tipo de maltrato aquí. No todo tiene que ser con las manos, puede ser psicológico también. O tú de repente te sentías como muy desplazado, desplazada. Siento que muchos de vosotros, mi querido Géminis, también posiblemente algo faltó, algo faltó. O vosotros quizás vienen de familias desestructuradas, o nunca conociste a mamá, nunca conociste a papá. Algo faltó aquí, algo, ¿vale? Hay algo que mi madre me dijo, yo te soy sincero. A veces, yo sé, cariño, que muchos de vosotros son madres y padres solteros, quizás. Yo sé que tú tienes toda la voluntad, toda la fuerza de salir adelante. Pero si hay hijos, corazón, y esto me dijo mi madre, que también es Géminis como tú, los hijos necesitan el ejemplo también o la energía de mamá o de papá. Necesitan esto. Y esto es cierto, querido Géminis. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno no tiene a papá o a mamá cerca, ¿vale? Esas dos figuras, como que se nos crea muchas inseguridades, muchas inseguridades. ¿Tú has escuchado alguna vez esa frase, ¿por qué la maldición siempre se repite? ¿Por qué de repente yo fui madre soltera, padre soltero? ¿Por qué ahora esto también está viviendo mi hijo, mi hija? ¿Por qué mi hija o mi hijo también se separa? ¿No pueden tener lo que es una relación formal? ¿O por qué de repente mi hijo puede ser de que tiene los mismos defectos que el padre? También influye mucho, mi querido Géminis, lo que los padres, los progenitores muestren a los demás. Recuerda que los niños, sus primeros años son como una esponja, absorben todo lo que ven, aprenden todo lo que ven. Es muy clave los primeros años. Perdón, un poquito de agua. Es muy clave, Géminis. Los primeros años es muy importante. Es muy importante. Hasta los 6 años creo que es importante para saber cómo va a ser el carácter de esa criatura. Es muy importante. Por eso, mi querido Géminis, si tú de repente estás lo que es en una situación así, yo te recomendaría la comunicación. Hablar con tu hijo, con tu hija, o si tú de repente eres abuelo o abuela, habla también con tus nietos, habla con tus hijos, etcétera, etcétera. Es muy importante. Si tú de repente estás en una relación, en una situación en la cual mamá o papá se portan mal, cariño, es muy importante que tus hijos no vean esto. No vean esto o separarse, mi querido Géminis. Por eso, no vayas a pensar que muchas veces cuando los padres se separan, recomiendan que los hijos tengan lo que es un trato psicológico. No es porque sea, ay Richard, en mi tiempo no me criaban así. No, cariño, el niño recuerda que es como una esponja, necesita poner en orden todo. Necesita poner en orden. ¿Por qué crees que muchas veces de repente ese niño, esa niña, no tiene como mucho acercamiento, mucho sentimiento por los demás? ¿Por qué a lo mejor de repente ese niño o esa niña no piensa lo que es en la familia? Se repite como la misma historia. No es empático. No es empático. ¿Te ha pasado que a lo mejor de repente tú
llevaba lo que es una temporada discutiendo mucho con tu pareja y da la casualidad que uno de tus hijos también pasa igual y no entiendes por qué. No entiendes por qué. Porque han visto todo esto, Géminis. Han visto todo esto. Por eso es muy importante lo que es una ayuda psicológica. Esto no quiere decir que tu hijo o tu hija esté loca. No. Necesita ayuda psicológica. Es muy importante también, corazón, el perdón. Siempre nosotros, cariño, de generación en generación, a veces se repite la misma historia porque no perdonamos. Hay que perdonar a los padres. Hay que perdonar a los abuelos. Hay que perdonar, cariño. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, mi mamá, mi papá se portaron muy mal conmigo. Yo por eso que soy así rebelde. Yo jamás lo voy a perdonar. Yo quiero que mis hijos tengan otro tipo de vida. Vamos a suponer, ¿vale? Y da la casualidad, tú no perdonas a tus padres. Y da la casualidad que tus hijos vuelven a repetir otra vez la historia. Viven otra vez la historia que tus padres, perdón, la garganta me está fallando. La historia que tus padres vivieron en su momento. Entonces, corazón, es muy importante perdonar, es muy importante cerrar ciclos, es muy importante, corazón, pasar página. ¿De qué sirve que tú me digas, Richard, yo quiero que todo sea diferente en tu vida o en la vida de tu futura generación si tú no perdonas? Empieza a hacer memoria. Si tú me dices, Richard, no, mi vida ha sido muy buena, mis padres han sido maravillosos, maravillosos. Entonces, ¿por qué entonces hay una inseguridad en tu vida, cariño? Hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien, corazón. Porque yo por la poca experiencia que yo conozco, las personas que yo he conocido, amigos o amigas, que han tenido lo que es una vida tranquila, pacífica, cariño, son personas muy seguras. Son personas muy seguras y no permiten de repente que una persona trate de engañar, de mentir. No permiten de repente que una persona se burle de ellos. Son personas muy seguras. Pero los que hemos tenido problemas, y me incluyo, en algún momento tenemos inseguridades. Muchas inseguridades. Con el tiempo vamos sanando, vamos progresando. Pero yo siento, Géminis, que alguno de vosotros hay algo que falló. Algo falló, corazón. Yo sé que no es tu culpa, cariño. ¿Cómo puedes hacer para poder mejorar? Entra en contacto con tu niño o tu niña interior. Cierra ciclos, perdona situaciones. Perdónate a ti mismo también. Perdónate. Pide a Dios, al universo, como si fuera un bautismo. Empezar desde cero. Deja a un lado los rencores. Deja a un lado los resentimientos, esos momentos negativos que a lo mejor tú has vivido en tu momento. Yo sé, Géminis, que tú no tienes culpa en esto. No tienes culpa, cariño, pero es muy importante que tú cierres ese ciclo. Tienes que perdonar, tienes que soltar. Quiero, mi querido Géminis, por favor, que desde hoy tú seas un ser renovado. Empezar desde cero. Lo que tú hayas vivido, corazón, déjalo atrás, entiérralo. Ese mal entiérralo ya. Entiérralo, corazón. Y empieza desde cero. Empieza desde cero, cariño. Yo te recomiendo esto, corazón, porque para muchos de vosotros el miedo, la frustración, los problemas que tú estás teniendo, posiblemente porque todavía hay un recuerdo negativo, todavía hay una sensación negativa. Tienes que perdonar. Pasa página ya. Pasa. No, y recuerda, Géminis, no todo tiene que ser con la pareja. Puede ser familia, puede ser amigos. Perdona, suelta, porque siento que ahí está tu problema, Géminis. Ahí está tu problema, corazón. Por eso que las cosas se ralentizan, por eso que a lo mejor de repente te pasa lo que te está pasando. Hay algo, cariño, hay algo. Hay un miedo quizás a estar solo, sola, hay un miedo de repente a que esta persona no te perdone, hay un miedo de repente, yo que sé, a hacer un proyecto, un negocio, hay un miedo de repente a que me digas, Richard, me voy a morir solo, me voy a morir sola. Corazón, nacimos solos y solos nos vamos a ir, ¿vale? No tengas miedo a eso, cariño, no tengas miedo a eso. Tú no estás solo, sola, Dios está contigo. Tus ángeles están contigo, Géminis. Entonces, tienes que superar ese miedo.
Recuerda que es una lectura bonus general. Puede ser que me diga, Richard, yo no lo temo a nada. Pues muy bien por ti, porque yo te soy sincero, hasta yo tengo mis miedos, mis temores. Pero si tú no lo temes a nada, cariño, pues entonces no eres humana, no eres humano. Serás un alien, serás un alien. Es que es absurdo que alguien me diga, porque va a haber alguien seguro, los Hitter, qué poco conoces a Géminis, nosotros no lo tememos a nada. Ni a Dios, cariño, ni a Dios, es que de verdad, pero bueno, yo tengo temor a Dios, y no es porque sea mala persona, pero yo a veces tengo miedo a ofender de repente con un comentario, con una acción, yo tengo un temor a Dios. Entonces, pues, si ustedes me dicen que no temen a nadie, pues yo qué sé, corazón. Tendrías que, yo qué sé, hacer tu nueva religión, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta. Mira lo que te dice Géminis. Me dice... Cierra ya el pasado y disfruta tu vida. Disfruta tu vida, corazón, pero cierra ya el pasado, me están diciendo. Es que es increíble cómo las cartas. Siento, mi querido Géminis, que hay un conflicto interno. Siento que me dice Richard, yo intento pasar página, pero siempre como que otra vez se repite la historia, otra vez entras en conflicto con los demás. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque tienes que perdonar, tienes que renunciar a esa parte negativa, ese recuerdo. Porque yo noto, Géminis, que muchos de vosotros cuando le viene ese recuerdo lloran y en silencio, que es lo peor, en silencio, porque a ti no te gusta que te miren llorar, no te gusta, cariño, tienes mucho orgullo, mucho carácter. Y entonces se repite otra vez lo que es el ciclo. La carta del 6 de oros, la carta del caballero de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, veo que ha habido algún tipo de propuesta también. Pero sin embargo, tú me dices, Richard, no. Primero son mis ideales. Primero son mis principios. Y esto es lo que me encanta de ti, Géminis. Esto me encanta, porque tú eres una persona... con sus ideales muy claras, ¿vale? Tú no vas a cambiar porque todo el mundo de repente te lo diga. No vas a cambiar. Hay cosas que tienes que cambiar, pero hay ideales. Ejemplo, vamos a suponer que a lo mejor de repente, yo qué sé, hay una persona que te dice, mira, te vas a ganar 1,000 euros, pero quiero que te inventes este chisme para hacer daño a una persona. Tú no lo vas a hacer, porque yo siento que tú dices, Richard, yo creo en el karma. Yo, si voy a hacer algo, sé que luego me lo va a devolver. No lo vas a hacer. Entonces, siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros empiezan a rechazar propuestas que no van con tu forma de vida, no van con tus ideales, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. La carta del loco, la carta también del caballero de la reina de copas, la carta también del 5 de espadas, la carta del 3 de pentáculos, ¿vale? Hay una persona como que quiere volver otra vez a tu vida, quiere recuperarte. Esta persona, cariño, siempre te llama con la mente, con las energías, siempre. Pero esta persona, como conoce tu carácter, se pregunta si tú de repente ya lo has perdonado. Si a ti de repente ya se te pasó la ira, pero es muy difícil porque a Géminis le dura para siempre, creo, la ira. Para siempre te dura la ira, cariño. Entonces, siento, mi querido Géminis, que hay una persona que quiere de repente de que tú se te pase la ira, se te pase la cólera, necesita posiblemente que las cosas fluyan como era antes, Quiere acercarse a ti, pero quiere estar seguro o segura si tú lo has perdonado, si tú ya has pasado página. Porque este personaje, corazón, tiene sentimientos o tiene lo que es un aprecio por ti, pero te conoce, ¿vale? Sabe cómo actúas tú, sabe. Yo lo que noto, mi querido Géminis, por el momento esta persona posiblemente busca lo que es información, quiere saber si tú ya olvidaste algo, quiere saber si a lo mejor de repente tú ya perdonaste.
ya perdonaste, ¿vale? Pero está buscando lo que es información. A lo mejor de repente está preguntando, yo que sé, una persona cercana, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser amigos. Oye, Géminis, yo que sé, la Lupe, Alberto, pregunta por mí. ¿Algún momento ha tocado el tema de nuestra relación? O posiblemente, yo que sé, ¿sabe que estoy enfermo, estoy enferma? Siempre está pendiente, preguntando si tú de repente lo quieres otra vez lo que es en tu vida o no. Pero está pendiente, ¿vale, Géminis? Entonces, hay una persona que quiere volver otra vez lo que es a tu vida. Vamos a ver, corazón, qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Un momento. Vamos a ver. Un momento, corazón. Voy a coger las cartas, ¿vale? Solteros y solteras, Géminis. Solteros y solteras. Vamos a ver qué nos dicen. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La carta del juicio. Para muchos de vosotros van a conocer a una persona muy importante. Puede ser llama o alma gemela. Solteros y solteras. Pero siento que posiblemente este tipo de personas como que no lo agrada a los demás. A lo mejor puede ser como que no va a caer bien a tu familia, a tus amigos, a una persona en concreto. La carta del 5 de espadas. Y esto te va a ocasionar muchos problemas, Géminis. Puede ser que tú me digas, Richard, ya me está pasando. Estoy conociendo a una persona, todavía no somos pareja, pero le estoy conociendo, pero da la casualidad que mi padre, mi madre, o posiblemente puede ser que esta persona, pues su entorno no está de acuerdo. Hay una persona que tú sientes que es muy especial para ti, que tú sientes de repente que es tu alma, tu llama gemela. Pero siento, corazón, como que las energías no coincidan muy bien. Algo está pasando aquí, hay un problema. Vamos a ver. La carta del ermitaño y cierras con la carta de la sacerdotisa. ¿Te gustaría posiblemente que las cosas se arreglaran ya? ¿Te gustaría de repente que tu entorno entendiera de que tú te sientes muy bien con él o con ella? Y el otro mensaje también, ¿te gustaría de repente que los cambios sucedan ya? Entonces, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente esta persona, solteros y solteras, vosotros que están conociendo a una persona pero no están como relación, ¿te gustaría que esta persona, si tiene pareja, deje ya lo que tiene actualmente? Si esta persona no tiene pareja, ¿te gustaría que tu familia, tu entorno o el entorno de ellos o de ellas aceptaran de que vosotros dos están hechos el uno para el otro? ¿Te gustaría esto, vale? Es lo que me dicen las cartas. Por el momento las cosas van a ir lentas. No veo una solución de aquí a una semana, 2 semanas, a un mes. No, las cosas son lentas porque tiene la carta del ermitaño y la carta de la sacerdotisa. Entonces, siento que tampoco veo una separación. No, siento que las cosas van a ir lentas, muy lentas. Entonces, cariño, tienes que tener mucha paciencia, mucha fuerza, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente la persona que te gusta puede ser que hay como un hechizo, como una energía más pasional. Pasional. Hay una mezcla aquí. Esta mezcla es pasional y a la vez también como que me dice Richard, perfecto, no tenemos algo serio, pero cada vez que nos encontramos es maravilloso. Pero tanto tú como la otra persona, aunque no te lo diga, posiblemente sienten que hay una conexión muy especial, como que vosotros se conocen de toda la vida, aunque lleven poco tiempo, ¿vale? Esta persona puede ser de piel trigueña o piel blanca, pero un poco bronceado. Labios gruesos, puede ser que tenga algún tipo de tatuaje en el cuerpo, ojos claros alguno de ellos, cabello negro, largo, puede ser inclusive que tenga algún poco de canas o algunas mechitas por ahí. Esta persona puede ser tranquilamente que sea del Mediterráneo, de la costa. Veo que viene de un lugar donde hace mucho sol. O posiblemente, a veces tú piensas que esta persona puede ser, yo qué sé, de África, del Mediterráneo, que es España, Italia, parte de Francia también. Piensas por el color de piel, ¿vale? Por el color, el carácter también.
El carácter, tiene un carácter muy mediterráneo. Las personas del Mediterráneo, cariño, son muy alegres, son muy entradores, ¿cómo te puedo decir? Les gusta mucho la fiesta, les gusta disfrutar la vida. Entonces, puede ser que venga de esos lugares. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, esta persona puede ser también del signo Virgo. Virgo, ¿vale? Aunque me diga la carta de las de bastos, siento un Virgo. Es una persona que se cuida mucho, mucho. Inclusive de repente se pinta el cabello de algún color. Puede ser que su trabajo está relacionado con el arte, con la belleza, yo qué sé, cariño, tiendas de ropa, modelaje, o puede ser una persona del espectáculo, etcétera, etcétera. O puede ser tú. La carta 9 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que se levanta mucho en la madrugada y te recuerda o te sueña. Esta persona llora por ti, llora. Le gustaría de repente que las cosas hubieran sido diferentes entre vosotros dos, pero siento que está atrapado o atrapada en una conexión o en una relación. La carta también del Caballero de Copas. Hay una persona con los rasgos que te he mencionado al principio de la lectura. Puede ser moreno, trigueño o trigueña, se viste de una forma informal. Veo que alguno de ellos posiblemente puede ser que no supere los 30 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Puede tener más. Es una persona que te va a hacer una propuesta. Puede ser de una relación o que vosotros tengan algo más que amistad. ¿Por qué? Pero esta persona, hay un grupo que viene así cara a cara, frente a frente, pero hay otro grupo que te lo va a decir por teléfono, por mensaje de texto, por carta también, aunque no lo creas. Cabello negro, cejas pobladas, tiene un poco de barba, ojitos oscuros, me dicen. Si es mujer también puede ser que sea trigueña, cabello negro, un poco corto también. Puede ser que sea una chica que tenga también tatuajes, ¿por qué no? Una persona que se viste de una manera muy informal, como yo, cariño, muy juvenil. Aunque me dice Caballero de Copas, también puede ser un Sagitario. Puede ser un Sagitario, ¿vale? Y elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Pero me inclino mucho a lo que es a un Sagitario. La carta de la Reina de Oros. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente la persona de tu interés es una persona también que puede ser que sea tu jefe, tu jefa, una persona que tiene poder adquisitivo, tiene dinero. Veo que tiene dinero. Es una persona que te recuerda, pero veo que es una persona que tiene que estar posiblemente mostrando una actitud, quizás de repente por su trabajo, quizás de repente por su vida. Es como que tú me dices, Richard, nosotros nos queremos, nos amamos, cuando estamos solos nos comemos, pero ante los demás, ante la sociedad, tiene que mostrar una actitud de que vosotros pues se mantienen lo que es al margen. Esto puede ser que a lo mejor este chico o esta chica tiene pareja, o puede ser que estamos hablando de las etiquetas de la vida. Etiquetas de la vida. A lo mejor de repente yo que sé, cariño, puede ser que vosotros, vamos a suponer, sean del mismo sexo, puede ser que a lo mejor de repente esta persona sea mayor que tú, puede ser que esta persona tiene un cargo muy importante, sea tu jefe, tu jefa, etcétera, etcétera. Etiquetas de la vida, mayor también, la edad. Muy bien, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besote y hasta la vista, cariño. Tienes que empezar a cerrar páginas, cerrar ciclo. Tienes que perdonar algo, Géminis, porque esos miedos, esos temores, esa historia que se va repitiendo generación tras generación, cariño, posiblemente es porque hay algo que no se ha concretado, hay algo que no se ha cerrado. Te quiero mucho, corazón. Un besote, sé feliz.